Bien, ha pasado una semana desde que fue electo en Panamá el presidente José Raúl Mulino. Aunque será el 1 de julio cuando asuma el cargo, los retos en estos próximos 5 años acaparan la atención en la lucha contra la corrupción, la seguridad, economía y el aumento en la población carcelaria en la última década. A nivel regional, el tránsito de migrantes que cruzan por la selva del Darién también es un eje de preocupación humanitario que prende las alertas, sobre todo con las declaraciones en campaña de su intención de cerrar este paso fronterizo. Lo más reciente, prometió esta semana deportar a los migrantes que ingresen al país a través de este cruce. Para platicar sobre el tema, quiero saludar a John Subinas, doctor en Sociología y en Antropología. También es experto en investigación social y estudios de opinión pública. John, bienvenido. Buenas tardes y un placer estar con ustedes en este programa. Muchas gracias a ustedes también. Al contrario, reactivar economía surge como un gran reto. ¿Qué sucede con la economía de Panamá? Bueno, la economía de Panamá en las últimas décadas ha sido una de las que más crecía del continente. Lo que pasa es que digamos que a partir del 2019 se empezó a experimentar un decrecimiento, lo que afectó fuertemente a sus finanzas. Pero a su vez, en el 2020 tuvo la pandemia y el gobierno aplicó una de las medidas más estrictas del continente, lo que generó un shock a la economía del país. El país bajó el Producto Interior Bruto por cerca del 18%, 17,9% bajó el PIB. Esto ha tenido un tremendo impacto en términos económicos y sociales a todo el país y podríamos decir que el país aún no se ha terminado de recuperar. Esta situación también estaba aquejada de una fuerte deuda social que ya arrastraban los otros gobiernos, porque Panamá es uno de los países más desiguales de la región, en la región más desigual del mundo, ¿no? Entonces se unen esta deuda social con una situación económica y financiera delicada, porque ya la propia seguridad social se ve atrapada en unas circunstancias de mucha dificultad. De hecho, un informe de la OIT realizado hace 2 años señalaba cómo las reservas de la seguridad social panameña se iban a agotar en el 2024. Y si no hacía nada, para el 2050 el coste que supondría la seguridad social triplicaría los ingresos que genera el Estado del canal, el canal al Estado panameño. Digamos que tanto la situación financiera como económica es una situación delicada. Y el presente gobierno, en una legislatura de mucha dificultad, entró con el mandato de contener el gasto público, que durante la administración Varela había aumentado mucho, pero en vez de reducir ese gasto lo ha duplicado, con lo cual las cuentas públicas también están bastante dañadas. E informalidad en los empleos también es preocupación amplia, John. Sí, es prácticamente la mitad del mercado laboral vive en la informalidad, lo cual eso tiene 2 problemas. Tiene un problema social de esas personas que no, muchos de ellos ni siquiera les sirve para mantener su economía familiar, pero a su vez para los ingresos del Estado, porque son personas que no están ingresando a la caja común por ningún dinero, ¿no? Y entonces eso también genera un déficit al sector público. Esa es una de las grandes deudas, pero digamos que el sistema educativo ha manifestado también en los diferentes informes un malísimo estado. La salud pública también está en una situación de mucha dificultad. Entonces también los servicios públicos están en una tremenda situación compleja, digamos. Pero hay que destacar también, cuando hablamos del mercado laboral, la existencia de un mercado laboral dual. Es decir, hay
un segmento de ese mercado que vive con unos ingresos superiores a los $2.000, pero hay una mayoría social que vive incluso con menos de $400 mensuales, ¿no? Entonces, ese mercado dual, con toda la precariedad que arrastra, es una expresión, pues, la más contundente de esa alta desigualdad que vive el país. Además de analista político, su especialidad, bueno, usted es doctor en sociología. Preguntarle esto, una de las preocupaciones salió en el listado de prioridades de la ciudadanía, es la corrupción. ¿Por qué entonces el apoyo a un candidato de alguien, de Martinelli, que tiene estas acusaciones? ¿Qué detecta? Claro, es verdad, sobre todo en nuestras encuestas desde el 2021, que fue la primera encuesta presidencial post-pandémica, fue la corrupción el que se detectó como el principal problema, pero teniendo muy cercana el empleo. Digamos que siendo así, si nosotros desagregáramos por diferentes segmentos sociales esa pregunta de cuál es el principal problema del país, los resultados son muy disímiles. Es decir, los sectores con menos ingresos económicos y peor bienestar no señalan la corrupción como el principal problema, sino las oportunidades, la falta de oportunidades profesionales y el desempleo, mientras que los sectores que tienen mejores ingresos y mejor bienestar señalan la corrupción como principal problema. Es decir, hay como dos agendas bien diferenciadas. Y la candidatura de Mulino, que básicamente se subía a la ola de la herencia o del gobierno o lo que había significado el gobierno de Martinelli, pues ha sabido transmitir un mensaje de futura bonanza o de mejora en las condiciones económicas de la población. Por lo tanto, hay un segmento de la población, sobre todo los sectores populares, que han atendido a esa llamada del partido Realizando Metas, que es el partido fundado por Ricardo Martinelli, que, como bien dice, pues es un político que está acusado por graves problemas de corrupción. De hecho, está asilado en la embajada, de Nicaragua por una condena por blanqueo de capitales de más de 10 años. Pero ese segmento de la población ha priorizado ese futuro más de mayor bonanza y de mayor oportunidades que planteaba tanto Mulino como el propio político Martinelli, como el expresidente Martinelli. Mientras que la otra segmento político sí que tenía como agenda fundamental la lucha contra la corrupción. Pero hay que tener en cuenta que lo que ha sucedido en los resultados electorales es que ese discurso anticorrupción se ha fragmentado fundamentalmente entre tres fuerzas. Ha habido tres candidatos, Lombana, Rus y el hijo de Omar Torrijos, Martín Torrijos, que han fragmentado ese voto. Y Mulino, con un 34%, pues ha ganado las elecciones. Pero hay que tener en cuenta que ese 34% también está señalando que un amplio sector ciudadano, ¿no? Un 66% no le ha votado, y dentro de ese 66% Mulino ha generado mucho rechazo en las encuestas. John, el tema del Darién, cerrar la selva, fue como una bandera de campaña. Vemos esto que algunos llaman populismo punitivo, es decir, fingir mano dura para fines electorales. Daniel Noboa, que busca la reelección, Xóchitl Gálvez en México también habla de megacárceles, a Donald Trump, que le funciona muy bien esto de levantar un muro y no dejar pasar a nadie. ¿Es realmente factible cerrar la selva del Darién o iba por este sentido que le platico? Sí, bueno, él planteó en una entrevista que iba a cerrar el Darién como si fuese cerrar una frontera.
esto es imposible. Es que en el Darién no hay frontera. No es como entre Costa Rica y Panamá sí existe una frontera, pero entre Colombia y Panamá no existe una frontera. Existen muchos pasos, no se pueden cerrar, no es factible. Vimos un discurso de Mulino en el de la toma de la presidencia que matizaba estas palabras, ¿no? Y él planteaba que siguiendo todos los derechos humanos y todas las convenciones posibles, se iba a repatriar a las personas que estaban transitando por el Darién. Y esto no lo iba a hacer solo, lo iba a hacer con varios países. Digamos que esta es un matiz, un enfoque un poco más humanitario, más comprensivo, pero aún así la posibilidad de repatriar todas esas personas, pensemos que el año pasado han pasado más de 500.000 de personas. Supondría repatriar a más de 500.000 de personas, lo que está sugiriendo el presidente electo. Creo que hay que ver un poquito más entre líneas lo que él está manifestando. Y yo creo que lo que él manifiesta es una mano dura frente a estos eventos, los que está sucediendo, las personas, la multiplicación exponencial de la gente que pasa por ese tramo, por el tapón del Darién, e intentar situarse como un gobernante fuerte frente a esa posición. Yo creo que es lo que quieren decir esas palabras más que una medida concreta, porque veo difícil y yo diría imposible, es imposible cerrar esa frontera en un espacio donde no hay frontera. Y segundo, es muy complicado repatriar a tantos miles de personas. Sería una acción humanitaria que tendría que llevar a varios países, Naciones Unidas, es decir, es una acción humanitaria casi que no tendría... sería un hito histórico, jamás se ha hecho una repatriación de esas dimensiones. Por lo tanto, yo creo que no responde a ninguna de las dos cuestiones, sino responde más bien a la idea que quiere transmitir a la ciudadanía como que viene un candidato y un gobernante que va a ser fuerte, no se va a dejar avasallar y va a tener un perfil pues más fuerte de lo que han sido las otras administraciones. Por cierto, surge o se refuerza esto del populismo punitivo por Nayib Bukele en El Salvador. Eso lo hizo que se reeligiera, le ha funcionado. La fusión, no sé si reconciliación, decirlo, están muy divididos en Panamá los pensamientos. 4 con votación muy relevante y el oficialista se fue hasta un 6º sitio. ¿Esto es parte del reto? Sí, bueno, él en el discurso tendió la mano a algunos, pero no a otros. Por ejemplo, al segundo partido que más votado en las elecciones presidenciales, pues no se le ha escuchado tender la mano, pero sí al partido panameñista, que es un partido que ha quedado en el tercer lugar, ¿no?, con un importante número de votos. También se ha ofrecido a colaborar en la Cámara Legislativa, en la Asamblea, con los independientes. Los independientes ha sido posiblemente la gran sorpresa de estas elecciones, porque de tener 4 curules, 4 escaños, han pasado a tener 20. Ahora en la Asamblea Legislativa el grupo mayoritario pertenece a los independientes, que no están adscritos a ningún partido político. Por lo tanto, esa fuerza política se constituye en la fuerza legislativa más importante del país. Y esa fuerza que han llegado a tener en las urnas fue reconocida por el discurso presidencial de toma de posesión de Mulino. Entonces, yo creo que él sí es consciente que esos tiempos en los cuales
existían mayorías como la que tuvo el PRD en las anteriores elecciones en el Parlamento, se han acabado. Ahora el partido que ganó las elecciones tiene un grupo pequeño en la administración legislativa. Estamos hablando de 14 curules en una asamblea de 71. Y ahí es donde va a tener que operar y van a tener que buscarse nuevos equilibrios y nuevos acuerdos como no los ha habido en la historia democrática panameña. Otro enorme tema, la gobernabilidad por la conformación de la Cámara. Doctor John Subinas, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Hasta pronto. Un placer y un saludo a todos los televidentes.